Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y quería presentar a las personas que tenemos hoy con nosotros para hablar de la relación que hay entre nutrición y salud. Por un lado tenemos al doctor Julián Álvarez García, que es especialista en medicina deportiva y nutrición y miembro del Consejo Científico de Herbalife. Y por otro lado tenemos a la doctora Teresa Lajo, endocrino y responsable de endocrinología del Hospital Universitario Moncloa. Muy buenas, muchas gracias por venir. Bueno, lo primero es preguntar qué es lo que impide la adherencia a las dietas y el seguimiento de todas estas dietas de nutrición. ¿Qué es lo que hace que nosotros habitualmente dejemos estos tratamientos? Bueno, bajo mi punto de vista, lo primero que necesitamos son profesionales bien formados en el tema, porque la gente, los pacientes están bastante despistados, digamos, porque no saben dónde acudir cuando tienen un problema de sobrepeso. Y esto es debido a que las personas a las que se nos atribuye, y digo esto porque es que es a los endocrinos, el tema del sobrepeso y la obesidad, hasta hace escasos 10 años no le estábamos otorgando la importancia que requiere. Y la clásica expresión de los pacientes de me sacó una dieta del cajón y me la dio, pues claro, es algo que no debería ocurrir, porque un paciente que necesita ayuda con el sobrepeso o la obesidad no se le puede manejar o no se le puede tratar dándole una dieta y ya está. Hay que preguntarle su situación personal, habría idealmente no solamente que pesarle y medirle, sino ver su grasa corporal, como estábamos comentando antes. Hay que, por supuesto, hacer una analítica, preguntarle qué dietas ha hecho antes, cuál es su motivación en este momento, si ha fracasado con las dietas anteriores, qué problemas tiene en su día a día, si está cuidando a unos padres, a unos nietos, a unos hijos, si puede hacer ejercicio, si le duele el hombro y no puede hacer cierto tipo de ejercicio y otros sí. Entonces, todo esto normalmente no se pregunta. Con lo cual, yo creo que el primer problema, haciendo un poquito de autocrítica, está en el profesional, que realmente tiene que interesarse por este problema, porque es realmente un problema. Y luego, la mayor parte de las dietas que nosotros ponemos son unas dietas de cambio de hábitos, porque es lo que nos han enseñado. Y un cambio de hábitos muchas veces es muy difícil que cause una motivación en el paciente. Mi forma de hacerlo es, primero, hacer una dieta un poquito más de choque para el paciente, porque lo que mejor adhiere a un paciente a una dieta, lo que mejor es ver los resultados rápido. Y para ver los resultados rápido tienes que poner una dieta al principio que sea un poquito más hipocalórica o más desbalanceada de lo que a nosotros por lo menos nos han enseñado. Que por supuesto tiene que acabar en un cambio de hábitos, esto está claro. Pero bajo mi punto de vista tienes que darle un plus inicial para que el paciente se adhiera y vea resultados. Y por supuesto otro factor importantísimo es la cercanía con el profesional, es la facilidad de acceso. Si tú al paciente le facilitas que cuando tiene cualquier problema con la dieta pueda acceder a ti y te pueda preguntar, la adherencia va a ser mucho mayor que si al tercer día ve que no puede con ella y no te puede preguntar ni puede acceder. Bueno, aparte de estar totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho la doctora Lajo, creo que hay un factor clave también, que es darse cuenta de lo que estábamos hablando, el concepto de dieta, ¿no? Ya no discutiendo la etimología de la palabra y el concepto más heleno o más actual, sino nuestro concepto popular de dieta, que es aquello que estás haciendo para comer de otra manera, entre comillas, para adelgazar. Yo soy bastante enemigo de las dietas, porque al final, si la dieta las abandonas, ha habido muchos estudios muy curiosos que han aplicado modelos muy dispares de dietas y en principio todas funcionan, pero luego todas fracasan. O sea, el tema es que al final tienes que ir a un cambio de hábitos, sí, es verdad, tienes que ir a un cambio de la persona. Y ese cambio, o digamos, ese mecanismo alimentario, lo que nos lleva a comer, es mucho más complejo de lo que hasta ahora creíamos. O sea, creíamos en la libertad del ser humano bajo el punto de vista, porque además venimos de una historia de hambre de la humanidad, venimos de una historia en la que comemos lo que podemos, pero hemos pegado un salto brutal en muy poquito tiempo en el que de golpe tenemos prácticamente de todo, porque además con la globalización tú te estás comiendo un kiwi de Nueva Zelanda o un calamar de Chile, ¿sabes? O sea que es súper curioso. Entonces tenemos tal disponibilidad de comida que no hemos aprendido a manejarlo. Y entonces todo lo que influye en ese comportamiento alimentario es muchísimo más complejo y no se trabaja con ello.
Entonces hay factores, como muy bien ella ha explicado también, incluso emocionales, que a veces tienen relación con el profesional, pero también tienen relación con el entorno, tienen relación con la persona y, por supuesto, tienen relación con el resto de hábitos de su vida, en el que yo destacaría, también cada uno tiene que barrer para lo suyo, el ejercicio físico, por supuesto, el nivel de actividad. Pero bueno, al final es que es un problema, yo creo que el resumen en el que todos estaríamos de acuerdo es que es un problema mucho más complejo que un simple ajuste matemático de una dieta es, te estás tomando tantas calorías y tienes que tomar tantas menos, te quito calorías y ya está. Ese simplismo está totalmente trasnochado y es algo que tenemos que intentar romper, por mucho que la gente que no tiene un conocimiento en el tema prefiera agarrarse a ese simplismo porque les mantiene seguirse como cómodos en él, pero está totalmente fuera de lugar, es totalmente anacrónico científicamente hablando. Hombre, yo entiendo que desde luego lo que es el tema nutricional es mucho más que solamente lo que ingieres, ¿no? Que si lo que ingieres es lo que gastas y cómo lo gastas. No lo gasta igual una persona de 15 años, una persona de 30, una madre que está embarazada, una persona mayor, y por lo tanto la personalización tiene que ser muy muy grande, ¿no? Efectivamente, ahí es. Me ha encantado, como lo has dicho, el trasnochado, el simplismo trasnochado. Vamos, es que apuño el término, porque es que es tal cual. Entre colegas compartimos esas cosas, quédatelo. Es tal cual, es lo que estaba explicando yo. O sea, tienes que sentarte con el paciente, mirarle, interesarte por lo que le está pasando y ver no solamente las herramientas que tenemos disponibles, que deberían ser las más amplias, como decía, una analítica, una bioimpedanciometría, un cuestionario alimentario de la última semana, sino un interés genuino por su historia vital, porque obviamente incluyendo el ejercicio, porque dentro de que la prescripción del ejercicio es básica, no le puedes prescribir cualquier tipo de ejercicio a cualquier persona. Entonces, y un equipo multidisciplinar. Ahí esa es la clave. Que es lo que nos ha faltado, creo, mencionar a los dos, porque eso iba yo. Un endocrino, un nutricionista probablemente también, un especialista en prescripción de ejercicio físico y probablemente también un psicólogo. Claro, de hecho, voy a introducir el siguiente concepto, que decir que me parece que está muy adecuado, porque dice, ¿de qué adolecen las dietas, las dietas milagro y en comparación con las dietas de los profesionales? Porque claro, una dieta no solamente, como decimos, es lo que metes en el cuerpo, sino todo lo que tiene que ir alrededor, ¿no? Es la diferencia. Es un poco lo que estáis diciendo. Bueno, en principio una dieta milagro adolece de base científica, y esa es la definición de una dieta milagro, es decir, por eso es un milagro, porque no tiene base científica, y Dios no necesita base científica, o Dios u otros seres inmortales, ¿no? Entonces, una dieta milagro adolece de base científica. Otra cosa es que incluso una dieta científicamente contrastada pueda no funcionar, porque el concepto de dieta, como tal, como un papel en el que anotas una serie de alimentos, adolezca de muchas cosas, y adolece de lo que hemos dicho. Adolece de entender al individuo como algo muchísimo más complejo y como algo que necesita interactuar en mucho. Mira, recientemente vi un vídeo de un gran profesional del que podemos estar orgullosos como médico español, que es Valentín Fuster, que estaba hablando en una charla de divulgación de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, y hablaba de que son 7 factores y los cifraba como 2 mecánicos, 2 químicos, 3 de hábitos. No voy a revisar eso porque no es el tema ahora, pero decía, luego nos hemos dado cuenta de una cosa muy importante, que el adulto, para hacer cambios de hábitos, para hacer cambios en su vida, encaminarse a su salud, no es capaz de hacerlo solo. El adulto necesita ayuda. Y es lo que estaba hablando ahora mismo ella, del tema de que necesitamos también un psicólogo y probablemente un coach, que es un concepto ahora muy moderno de, ¿sabes?, que es algo más, es alguien que esté encima de ti, porque al final los médicos, aunque a veces hagamos un poquito de coach, pues yo puedo haber hecho de coach cuando he sido médico de un estudiante de baloncesto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vivo con ellos, estoy todo el rato con ellos, pero los médicos no podemos estar continuamente con el paciente, ni el nutricionista tampoco, ni el psicólogo tampoco. Luego a veces interesa buscar, y muchas veces lo hace el entrenador personal, eso a veces sí funciona, las personas esas necesitan muchísimo apoyo de proximidad, porque la capacidad que tiene el ser humano de autohacerse trampas es increíble. Y además tendríamos que añadir otro concepto, porque suscribo todo lo que ha dicho, por supuesto, que es el de primum non nocere, que tendría que ser lo primero que tuviéramos todos los médicos puestos. Bueno, yo lo tengo en mi lista de WhatsApp, pero aparte en nuestra consulta,
referente a las dietas milagro, porque no solamente es lo que estamos dejando de hacer, sino lo que estamos haciendo. Lo que podemos hacer. Obviamente hay cierto, es que no lo llamaría ni dieta, efectivamente, o sea, hay ciertos engaños, formas de alimentarse, formas incluso de perder peso, que están poniendo en peligro obviamente la salud del paciente, o simplemente están haciendo que pierda muchísimo líquido de un día para otro, incluso que pierda masa muscular, como hay algunos que tú y yo conocemos, que en 3 días, en 4 días, lo que estás consiguiendo es que el paciente recupere no solamente el peso, sino mucha más masa grasa, porque lo que ha conseguido es perder masa muscular y disminuir su metabolismo basal. Eso pasa así, por no hablar de posibles pérdidas de iones, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? De riesgos reales para la salud, es que no lo llamaría dietas milagros, lo llamaría, pues eso, peligro para la salud. No me puedo resistir a preguntar por el doctor Google, porque muchas de estas cosas vienen de Google, ¿no? Donde uno mete vamos a decir, un 10% de la verdad y eso se convierte en el 100% para el que lo lee, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Es muy bueno, como decían, beber 2 litros de agua. ¿Por qué? Porque lo dice Google, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Pues de Google, ¿no? Y entonces esto se queda como una cosa científicamente probada. Pero bueno, yo creo que es el problema, no es el problema, ese no es un problema específico de las dietas, es un problema de los tiempos que nos han tocado vivir. Es decir, el problema de tener tal cantidad de información no clasificada y no filtrada genera lo mismo a todos los niveles. ¿Qué ocurre? Que en aquellos aspectos en los que está relacionada con la salud, como ha dicho el doctor Alajo, estamos jugando con cosas muy serias. Entonces ahí puede ser mucho más grave. Pero en principio, tú en Google puedes buscar cosas buenas, si sabes buscar en Google. De momento te pasas al Google Academics o al Scholar Google y luego te pasas a PubMed y luego incluso en PubMed tienes que saber coger un artículo y leerlo, porque hay gente que lee un artículo y se lee el título o se lee los resultados, pero no estudian y ahí volvemos a la observación del principio. Buenos profesionales, el buen profesional es el que te ahorra todo eso que tú al final no vas a poder hacer porque ya lo ha hecho por ti. Se ha digerido todo eso, estudiamos, porque nosotros, bueno, tanto ella como yo, estoy convencido de que estudiamos más ahora que cuando estábamos en nuestras carreras o en nuestro lo que fuera. ¿Por qué? Pues porque la información se genera a muchísima velocidad y encima tenemos que estudiar la información buena, o sea, nuestras fuentes de información buena, y tenemos que ver las tonterías que dice la gente, con perdón, con todo el respeto a la gente, pero bueno, las cosas que se ven por ahí, para poder decirles, oye, cuidado con esto, que tal y que cual, ¿sabes? O sea que... Pero es un problema a todos los niveles, o sea, y es un problema de respeto a todos los profesionales, como ya he dicho, en la prescripción del ejercicio, en la prescripción de una dieta, en cualquier tipo de cosa. Y cuando hablamos de prescripción, que estamos hablando de salud, insisto, más todavía. No podemos pedir responsabilidad civil a los community managers. Es que es eso. Cualquiera hace un Tal vez deberíamos poder. Pues deberíamos, pero cualquiera, tú mañana haces un blog de la dieta de Pericala del Cuarto y haces un blog y te buscas un buen community manager y eso, según metes dieta o según metes obesidad, es lo primero que te sale. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Si es que nosotros nos dedicamos a estudiar y a ver pacientes, no a jugar en la red a poner nuestro nombre el primero de la lista, por lo menos yo. Sí, no, yo entiendo además que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Que se van contando cosas sin ningún tipo de base, ¿no? De hecho, lo que has dicho al principio sobre lo importante que es no hacer las cosas solamente con el nutricionista, sino el endocrino, no es que lo has dicho al final, con el psicólogo, con el coach, con tal. Es decir, es lo que te permite hacer un cambio de hábito, porque el cambio de ingesta es muy complicado, ¿no? Solo como tal, ¿no? También quería preguntar quién certifica los complementos nutricionales, ¿no? Claro, ¿quién los certifica y para qué valen? ¿Quién certifica esto y qué valor tiene? Bueno, ahí la gente tiene un poquito de ideas ahí un poquito cruzadas, porque por ejemplo si la gente ve un complemento que tenga forma de pastillas, la gente ya tiene la idea de medicamento en la cabeza cuando ve una pastilla, ¿no? Los complementos nutricionales o suplementos, que son dos grupos técnicamente diferentes, pero vamos a globalizar aquí las cosas. Los alimentos de este tipo están incluidos como alimentos de grupos especiales y con condiciones especiales. Tienen todos los registros de sanidad que tiene cualquier alimento y algunos más estrictos. Porque hay una cosa que es muy curiosa, que la gente no conoce. La gente sabe que, por ejemplo, ahora muchos alimentos pueden tener una tablita con parte de la composición de ese alimento. Pero cuando tú haces un alimento, tú por ejemplo vendes salmón y fabricas salmón, y tú le pones una tablita de composición, no estás obligado a analizar el salmón que tú estás vendiendo. Puedes coger una tabla de referencia, que puede ser la del salmón salvaje de Noruega,
y tú puedes estar usando un salmón de piscifactoría, con lo cual la concentración real o el contenido real de omega 3, por ejemplo, de tu salmón al salmón de la tabla es muy diferente, y eso está autorizado. La gran ventaja en ese sentido que yo creo que tenemos cuando manejamos complementos o suplementos nutricionales es que sí están obligados a especificar en etiqueta la composición real del producto, porque no se atañen o no se derivan a tablas de referencia, sino que cualquier producto que tú cojas, venga en un formato de, yo que sé, un batido, una cápsula, lo que sea, si pone en la etiqueta que tiene, pues no sé, 20 gramos de proteína de soja, tiene que tener 20 gramos de proteína de soja. Y en ese sentido, por lo menos para mí, en mi área de la medicina deportiva, cuando trabajas con suplementos y cuando tienes que organizar estas cosas y tienes que hacer tus cálculos de qué quieres dar, cuánto quieres dar y todo eso, pues te lo facilita mucho. Que muchas veces mucha gente te dice, oye, pero ¿y si les pones, si quieres que sí, la tienes aquí? Y digo, ya, pero es que las naranjas tenían 80 miligramos de vitamina C hace 15 años, ahora en muchos de las tablas tienen 50, pero que son referencias todavía a los 90, y en algunos nuevos estudios tienen 30. ¿Cómo sé yo, el tío que se está comiendo una naranja, si se está comiendo de 30 miligramos a 80, que es lo que tú decías antes? Entonces, lo que a mí me da mucha tranquilidad en el uso de los suplementos es que si los conoces, si los estudias y sabes con lo que trabajas, es que exactamente en cuanto a composición de nutrientes estás utilizando lo que ahí tienes y luego lo puedes seleccionar. Lo que hemos hablado un poquito antes off the record, ¿no? Que en ocasiones si una dieta quieres apurar determinadas cosas, lo que te permite un suplemento es decir, oye, te hago una dieta baja en hidratos pero siendo correcta en el resto de nutrientes, o te hago una dieta con un índice glucémico más bajo, sin tener, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Lo que pasa es que todavía culturalmente los vemos un poquito como medicamentos y a la gente parece que no lo entiende como comida, pero bueno, es un tema también cultural, yo creo. Bueno, hay una cosa que acabas de mencionar, que evidentemente en todos los complementos y todos los suplementos nutricionales no estamos hablando de homeopatía, ni mucho menos, ¿no? No, hombre, son cosas distintas. Vamos a ver, la homeopatía es una cosa y la fitoterapia, los suplementos es otra muy distinta. O sea, son conceptos, yo creía que veníamos a hablar de suplementos. No, sí, te lo digo porque en muchas ocasiones suena a eso, ¿no? No voy a entrar al tema de la homeopatía, pero no es lo mismo. A lo mejor te ha salido a ti la homeopatía porque has oído herbolario, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tampoco tiene nada que ver, por eso te digo que tampoco tiene nada que ver la homeopatía con los herbolarios. Pero lo digo porque una de las cosas que muchas veces dices, lo que no quiero cosas que sean verdaderamente útiles, y los complementos y los suplementos son verdaderamente útiles. Esto es a lo que yo me refiero. Pues mira, hay muchísimos estudios, lo hablábamos antes, sobre la vitamina D. Puedes leer, cierto es que la vitamina D es una vitamina, o sea, es que también aquí habría que hablar, ¿no? Pero la fitoterapia, la micoterapia, que son los hongos, los suplementos, la fitoterapia, la cúrcuma, etcétera, o sea, tiene ríos de tinta en PubMed pero ríos de tinta, o sea, hay evidencias. Claro, lo que estábamos hablando antes y lo que estamos descubriendo, toda la influencia, por ejemplo, hablabas tú de los probióticos y también sobre todo de los prebióticos, de cómo el tipo de fibra que consumas favorece tu flora digestiva, cómo otros productos como el aloe también influyen en ese sentido. Pero si el tema no es que evidentemente tienen utilidad, evidentemente tenemos un montón de herramientas que no estamos sabiendo utilizar. El problema no es que no tengan utilidad, es que son herramientas. Y tú vas a un taller lleno de herramientas, dejas el coche ahí y no se arregla. Hace falta dar buen uso a esas herramientas. Entonces, claro, ella estaba hablando de, por ejemplo, de algunas áreas de salud. Yo, por ejemplo, te puedo hablar en el tema de nutrición deportiva. Cuando yo estuve, en el tiempo que estuve en el Estudiantes de Baloncesto, me acabaron llamando doctor Batido porque a mí me pareció que los dos aspectos que yo tenía que trabajar en un club de baloncesto era la hidratación, porque cuando llegué no me bebían casi nada y a nadie se les había ocurrido pesarles antes y después para ver que no se hidrataban. Bueno, pues empezaron a beber mucho más y acabamos bebiendo, yo hice mis cálculos más o menos en los 4 años que estuve en el club, casi 4 veces más que cuando empezamos, poquito a poquito, porque los cambios de hábitos son difíciles. Pero la segunda cosa fue un concepto que en medicina deportiva usamos mucho, o en nutrición deportiva, que es el batido de recuperación, que era una cosa que la gente decía, ¿para qué me voy a tomar un batido cuando ya he acabado el partido? Ya he acabado, ya me voy por ahí, ¿no?
bueno, pues es el momento más importante, la famosa ventana metabólica y tal, para determinadas cosas. Entonces, al final, es lo que ya dice, tienes que saber fisiología. Oye, ¿por qué pasa esto? Mira, porque hay una serie de señales celulares que cuando acabas el entrenamiento empieza el TOR, el tal, el cual, y en ese momento, si llega una cantidad de proteína, este tipo de proteína, y además hay un estímulo insulínico porque le has dado un hidrato de carbono, tienes que volver a estudiar muchísima fisiología, muchísimo, para aplicar correctamente estas herramientas. Claro, esto es lo siguiente, ¿no? Es decir, que o sea, si un médico conoce suficientemente los complementos nutricionales y si entonces, si los conoce, si los puede recomendar, o si no los recomienda porque no los conoce. Pues los conoce si los ha estudiado y si se ha molestado en estudiarlos, si no, no los conoce, porque yo creo que te lo comentaba el otro día. Hay muchísimos medicamentos que interfieren con las vitaminas, muchísimas fitoterapia, bastante fitoterapia, que puede interferir con determinada medicación. Te podría poner, mira, ejemplos. En oncología a los oncólogos les horroriza el pomelo, porque el pomelo es verdad que favorece el metabolismo de algunos fármacos, con lo cual la quimioterapia puede tener menos efecto. La metformina de los diabéticos disminuye los niveles de B12, con lo cual es fundamental saber la razón por la cual disminuye los niveles de B12 y pedir una B12, porque si no, una neuropatía de un diabético que puede acabar tratada con fármacos mucho peores que una B12, estamos haciendo iatrogenia porque estamos dando un fármaco cuando lo que le falta es la B12 por la propia metformina. O cuando está produciendo alteraciones a nivel del tracto digestivo y no le estamos dando un probiótico antes de hacer otras medidas más drásticas. O sea, es que son miles de interacciones, de vías metabólicas, de vitaminas y suplementos que hay que conocer. Por supuesto que hay que conocerlo, pero es que es lo que estaba diciendo, es un poquito de interés. Claro, sin embargo nos encontramos con muchos profesionales que cuentan las cosas según este poquito que han estudiado. Claro. Yo creo que es el problema añadido a esto. Fíjate que es que creo que, por una parte, como muchas veces no conocen y no se sienten totalmente seguros, esto ocurre no solo con los profesionales de la medicina, sino también con los nutricionistas muchas veces. Se desarrolla una especie de lo que yo llamo de fundamentalismo dogmático. Y entonces dicen que no a los suplementos, porque no es natural. Esto se tiene que poder hacer con nutrición. Eso es, para mí es ignorancia también, es desconocimiento. Entonces, muchas veces ese desconocimiento lleva a ese fundamentalismo y a verlos y a colaborar a que la persona los vea de una manera negativa. Evidentemente, para ti es negativo un martillo si no sabes usarlo y en vez de darle al clavo le das al dedo. Pero bueno, úsalo bien. Es decir, la culpa no es del martillo, entre comillas, porque es lo que yo decía, hay usos, estabas hablando de los oncólogos, igual que, por ejemplo, les puede descolocar determinadas cosas, el cariño que le tienen los oncólogos de un tipo a esta parte a los omega 3 desde que han empezado a trabajar con ellos. Es decir, igual que hay cosas en la nutrición que pueden actuar negativamente sobre un problema y tienes que conocer para prevenirlas, hay nutrientes que no estábamos aprovechando y que nos pueden ayudar en muchísimas cosas. Entonces, yo lo que le pediría a mis colegas, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el trabajo. Lo primero, estudiar un poquito, no estudiar, curiosear por lo menos curiosear, por lo menos estar en contacto un poquito y que las cosas os suenen un poco y tal, pero por lo menos, si no, aceptar esa no formación y no decir ni que sí ni que no, sino decirle a la gente, bueno, pues esto, que te lo recomiende bien, o que te lo busques bien, o que te lo hagas bien, pero no tomar actitudes, digamos, posturas un poco fundamentalistas sin tener ese conocimiento. Que yo es una de las cosas que muchas veces cuando luego hablas con la gente y cuando intentas explicarle ciertas cosas, chocas muchas veces con eso, porque es algo que subyace mucho. Yo te diría, yo también soy nutricionista, en el mundo de mis colegas nutricionistas todavía más todavía. Es otra palabra que has dicho que me encanta, que esto se queda grabado para escucharlo luego, ¿no? Porque el fundamentalismo, es que es verdad, es lo peor. En la vida en general parece mentira que no estemos aprendiendo de otras disciplinas como la religión. En la medicina no podemos caer nadie en el fundamentalismo, nadie, ni unos ni otros. Entonces, efectivamente, o sea, rechazar una herramienta, como estabas diciendo perfectamente, es como en las dietas que están científicamente demostradas. No estoy hablando de las dietas milagro como comentábamos antes. ¿Por qué no podemos utilizar, o sea, igual una dieta proteica que una dieta de intercambios, que una dieta de sustitutivos en cena, que una dieta hipocalórica normal de toda la vida? Son herramientas que tenemos. Entonces, se trata de saber qué herramienta coges en cada momento para determinado paciente y de tener la mayor cantidad de herramientas siempre científicas. Cuando digo científicamente probadas, también habría mucho que hablar, pero bueno.
pero que tengan cierta solidez, ¿vale? Que tengan fundamento, que tengan como diría fundamento. el otro. Bueno, pues que tengan un fundamento científico, no cualquiera, pero sí tener la mayor cantidad de herramientas posibles y no limitarnos a lo que nos han contado en la carrera. De verdad, ya os he contado antes el ejemplo. Hay muchísimas más cosas que aprender y en medicina nunca acabas de aprender y nunca acabas de estudiar. Y yo creo que los buenos médicos tenemos que estar siempre intentando incorporar herramientas para hacer mejor nuestro trabajo y ayudar mejor al paciente. Y el buen médico nunca va a engañar, por lo menos conscientemente. Vamos, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que habéis comentado es el tema del seguimiento, que es decir, que uno solo no puede, ¿no? Por eso es bueno estar acompañado de un buen equipo multiprofesional, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues me imagino que es lo que vosotros hacéis habitualmente. No es tan fácil, no es tan fácil. Yo a lo mejor, por ejemplo, cuando trabajaba en centros de alto rendimiento, cuando yo estuve dirigiendo el servicio médico del CAR de Sierra Nevada, o estuve en el centro de alto rendimiento también que había en la Comunidad Valenciana, sí, yo tenía un equipo conmigo que estábamos médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores, enfermeros. Claro, cuando tienes todo ese equipo, y además equipo, porque somos un grupo pequeño y trabajamos juntos y todos los días nuestra sesión y vamos, es maravilloso, ¿sabes? Pero no es lo habitual, o sea, en el sistema normal es muy difícil conseguir eso. Por eso yo muchas veces lo que utilizo de mi equipo es que a lo mejor el tío tenga un entrenador personal o un buen coach que me haya conocido, porque a lo mejor curiosamente ha hecho un curso conmigo en la universidad o no sé qué, no sé cuánto, y entonces yo le digo, mira, esta información para ti y tal, y si eso, dile que me llame. Y yo hablo con su entrenador y vigílale, que creo que no está haciendo bien esto, que creo que haga lo otro. Como a veces incluso en mi trabajo, yo sí que prescribo conjuntamente nutrición y ejercicio, claro, pues ataco en esas dos cosas, porque en las dos cosas pasa lo mismo. Se trata de ir guiando a la gente un poquito, pero es una guía muy difícil al principio, pero luego la gente ya, cuando coge el ritmo y cuando coge su hábito, hay pocas alegrías, y yo creo que en eso estarás de acuerdo conmigo, que el típico paciente que al principio le costaba mucho y tal, y tanto te hablo de una persona obesa que haya aprendido a comer y que haya aprendido a hacer ejercicio, como de un fibromiálgico que esté yendo al gimnasio todos los días. O sea, cuando tú llegas a una cosa de esas, a lo mejor 3 años después de haber empezado con ese paciente, es una de esas alegrías, ¿verdad?, terapéuticas que dices, ¿ves cómo al final sí era el camino? Pero como no es de inmediatez, esto no es de inmediatez, y estamos en un mundo que todo tiene que ser para allá, pues tenemos muchos problemas. Yo creo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces hacemos de mujer, hombre, orquesta. Entonces yo en mi consulta hago endocrino, nutrición, psicología, incluso prescribo un poquito, ya me gustaría tenerte ahí a mi lado todos los días en la consulta, pero prescribo un poquito de ejercicio bien físico hecho. A raíz de todo lo que he leído y todos los cursos a los que he ido, que yo estaba equivocada, como comentábamos antes, nos hemos pasado media vida diciendo que lo que hay que hacer es ejercicio aeróbico y salir a hay que sacar músculo, hay que sacar el músculo. Me hizo en la charla cuando me dijeron lo de pasear el perro es bueno para el perro. No para él. Pero porque hace sus necesidades, no te crees que tampoco como ejercicio. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos, a la doctora Lajo y al doctor Álvarez por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos en www.isanidad.com. Gracias.